Good afternoon. I hope you have enjoyed a pleasant lunch break and had the opportunity to network and recharge. Welcome back to the Ministerial Conference. We are very excited to introduce Session 3, titled Citizenship Education and Common European Values in Educational Practice. In this session, we will focus on practical implementations of citizenship education with a particular spotlight on Spanish projects and initiatives. This session will consist of a panel whose aim is to gather the experience in the field of formal education of some schools and educational institutions that have developed initiatives and tools to promote a democratic culture and make education for citizenship a reality in their communities. The panel gives voice to the teachers who represent these schools and who bring us their experience with their students. The panel will be moderated by Mr. Alfonso Gentil, Director of CEPIE, the Spanish National Agency for the Implementation and Management of Erasmus Plus program. Welcome, everybody, to this panel. And Mr. Alfonso Gentil, whenever you're ready. Thank you very much, Carmen. Good afternoon. We'll switch into Spanish because we decided to do this session in Spanish. So, buenas tardes a todos. Vamos a tener esta sesión, como ha comentado Carmen, sobre los proyectos españoles que más, o algunos que son claros ejemplos de buenas prácticas en el campo de la educación a la hora de implementar los valores europeos en distintos campos, en distintos sectores de la educación en nuestro país. En primer lugar, vamos a contar con Rebeca Collado, que viene de una zona rural, de la provincia de Cuenca. Ella es directora del CRA Elena Fortún y que es una buena práctica en el campo del programa Erasmus Plus a través de su proyecto A Thousand Cultures. Elena es licenciada en psicopedagogía, es profesora de lenguas extranjeras, ha trabajado como profesora asociada de Filología en la Universidad de Castilla-La Mancha y es también evaluadora externa del programa Erasmus Plus con nosotros, con CEPIE. Pues, en primer lugar, Elena, desde vuestra experiencia de un centro rural y a través del desarrollo del proyecto de Erasmus Plus, ¿cómo crees que se ha fomentado la participación de los alumnos en las actividades que habéis desarrollado a la hora de fomentar su participación ciudadana, tanto en el centro como también en ese entorno rural en el que os desarrolláis? Sí, bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho, vengo de un entorno rural, de un centro de educación infantil y primaria en el que hemos apostado por la promoción de los valores europeos y de la ciudadanía europea a través del desarrollo de proyectos Erasmus+. Empezamos ya en el 2017 con esta andadura y queremos seguir adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que fue nuestro proyecto insignia, 1000 Culturas, una Europa, en el que trabajamos estos valores europeos no solo de una forma implícita, como creo que llevan ya de serie todos los proyectos Erasmus+, todos los proyectos en los que cooperamos con otros países europeos, sino que también era de forma explícita, puesto que trabajábamos en torno a 6 personajes importantes de cada uno de los países socios que venían, pues a su vez, a representar un valor que creíamos que tenía que desarrollar nuestros alumnos. Así, pues, escogimos a Fernando Zobel como representante de España y que iba asociado al valor de la creatividad. María Montessori, pedagoga italiana, que ponía el valor de la educación y del desarrollo de la autonomía del alumno como la base para una buena educación. Roald Dahl, escritor galés, que representaba el valor de la imaginación y de la promoción a la lectura. Nicolás Copérnico, representante de Polonia, como relacionado con el valor de la perseverancia y el valor del desarrollo del pensamiento crítico. Comenius, un representante de la República Checa, que hacía ver que es importante el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje vivencial, la apertura de nuestra mente al mundo. Y por último, pues la nadadora Ruta Meilutytė, nadadora lituana,
que personificaba el valor del esfuerzo. Entonces, a través de estos 6 personajes, lo que hicimos fue trabajar actividades a nivel local, no solo con los colegios, sino con toda la comunidad educativa que se implicó en ellos, pero sobre todo a nivel internacional, haciendo pues, trabajo conjunto, trabajo cooperativo con los colegios de los otros 5 países europeos, pues a través de las plataformas que nos lo permiten, como era Twin Space, a través de videoconferencias, a través de juegos online que creamos nosotros y que jugamos de forma conjunta. Entonces, pues bueno, fue una experiencia que resultó de un gran impacto para los alumnos. Además, cada uno de estos trabajos finalizaba con la movilidad de nuestros alumnos a los países de los que formábamos parte de esta asociación. Y ahí pues ya no solo aparecían los valores que estábamos trabajando de una forma teórica, sino que se ponían en práctica. Nuestros alumnos veían que somos todos muy diferentes, pero que la base es la misma y que somos todos ciudadanos de Europa con unas mismas oportunidades. Muchísimas gracias, Rebeca. Y desde la zona rural pasamos a la ciudad, en este caso a Barcelona, con Óscar Atilde, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y es actualmente el director de la Escuela Secundaria Quatre Cantons en Barcelona, que es una institución educativa pionera a la hora de su compromiso con la innovación pedagógica. Entonces, desde vuestra experiencia, el proyecto que habéis ido realizando, que contribuye más a la impartición de distintos cursos y que contribuye a la innovación pedagógica, ¿cómo habéis conseguido, y bueno, que nos cuentes un poco en qué consiste el proyecto y cómo habéis conseguido involucrar al alumnado en ese proyecto? Sí, bueno, decir en primer lugar que fue un centro, como dices, de bastante reciente creación, nació en el 2012 y nació con el lema de comprender el pasado, intervenir en el presente y subrayo, intervenir en el presente y imaginar, inventar un futuro. Y añado aquí, inventar un futuro mejor, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer es romper con algunas estructuras del diseño curricular que no nos permitían avanzar en este sentido. ¿Qué nos ofrecía esto? Pues la posibilidad de avanzar en aprendizaje competencial y de convertir el centro en una ventana abierta al mundo. Y el mundo con sus problemáticas. ¿Sí? ¿Ahora? No. Sí. Bueno, igual hablo más alto y... Unos. Pues Sí. el reto que teníamos por delante era este, ¿no? Pues convertir el centro... Sí. Ya, ahora parece que sí, ¿no? Vale. Pues el reto que teníamos por delante era convertir el centro en una ventana abierta al mundo con sus problemáticas, con sus retos, con sus desafíos, ¿no? Y para ello, pues tuvimos, bueno, en principio la idea nuestra era promover en los alumnos pues, valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, ¿no? ¿Qué estrategias utilizamos? Pues en primer lugar rompimos con la segmentación de las materias en ese momento, ¿no? y abrimos una franja lectiva de 8 horas que se llama trabajo globalizado y en estas 8 horas los alumnos de primero y segundo de la ESO lo que hacen es pasar por una serie de situaciones de aprendizaje donde se abordan estos valores comunes y donde también se incide evidentemente en la educación por la ciudadanía. 2 veces al año este trabajo globalizado se convierte en trabajo globalizado de propuesta externa y aquí viene la relación con el entorno, es decir, que hay entidades externas que nos piden de hacer un encargo que tiene que ver con problemáticas sociales o científicas o culturales, nos hacen un encargo y además nos ofrecen una profesionalización, ¿no? Bueno, este sistema en tercero y cuarto lo empezamos a implantar, pero veíamos que faltaba algo de personalización, es decir, los alumnos no estaban escogiendo en cada momento las propuestas que iban a desarrollar, ¿no? Entonces, en tercero y cuarto lo que hicimos es abrir lo que llamamos unos bloques de investigación, de creación y servicio a las personas y en estos bloques los alumnos tienen un abanico como de 108 propuestas y a lo largo de estos 2 cursos ellos van decidiendo por qué propuestas van pasando. Hay 2 bloques, cada bloque tiene 6 horas y en el primer bloque es más enfocado al STEAM y en el segundo más dedicado a estudios sociales y artísticos. Ahora solo quería nombraros
algunos de los títulos que tienen estas propuestas didácticas, porque creo que pueden dar un poco la idea de lo que se trabaja dentro, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas ambientales, relaciones sexoafectivas, futuro del coche, reto de vivir sin plástico, nuestro planeta, derribamos la estatua de Colón, que es una situación de aprendizaje que va ligada al tema del racismo, la acogida de refugiados, derechos, estados, políticas, de qué va todo esto, no es verdad que no te interese la política, participamos en la democracia, personas en riesgo de exclusión social, cómo empieza una guerra mundial, Her Story, por el juego de History, Her Story, soy diputada, hablando con nuestro barrio, las que faltaban. Bueno, podéis ver que estos títulos ya un poco ilustran el camino que hemos iniciado ya desde hace unos años con estos alumnos. Como os digo, el alumno lo que hace es un itinerario, él diseña su propio itinerario curricular y va pasando por las diferentes propuestas. Luego tenemos las comisiones, que son voluntarias, que están fuera del ámbito lectivo, ya están en un espacio más informal, a la hora del patio, a la hora de comer, y tenemos la comisión que tiene un profesor referente y algunos alumnos voluntarios que además se mezclan de diferentes grupos. Y en este sentido podemos hablar pues, de la comisión de feminismo, la comisión de sostenibilidad, la de inclusión y la de espacios informales. Y por último, bueno, el recorrido que hemos hecho con el programa Erasmus, que nos ha acompañado desde el principio, ahora mismo estamos en la acreditación, y luego también la colaboración con la universidad, que creo que es una pata que es muy interesante, porque nos aporta, digamos, un marco teórico. Estamos en estos momentos con 2 grupos de investigación, por una parte Esbrina, que nos ayudan con tema de aprendizaje basado en proyectos, y que es de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, y luego estamos con Grintie, que lidera César Coll, que nos lleva todo el tema de la personalización. Muchas gracias, Óscar, muy interesante. Y pasamos de ese aprendizaje por proyectos, de la parte de Erasmus Plus, a otro de los programas estrella de la Comisión Europea, como es eTwinning, que en el caso de España gestiona el Ministerio de Educación e Información Profesional, y contamos con Juan Alberto Galván, profesor de inglés, coordinador de proyectos en el Instituto de Enseñanza Secundaria en Montpellier, aquí en Madrid, y que tiene una larga experiencia en proyectos de eTwinning, consiguiendo varios sellos de calidad nacionales y europeos, y que fue galardonado en su momento en el año 2017 con el proyecto Gemelos Comunicativos Internacionales. Juan Alberto, en vuestro caso, este fomento de la participación del alumnado con pares en un tercer país, ¿cómo lo habéis conseguido y de qué manera lo lleváis a cabo? Muy bien, buenas tardes. Pues en el caso de nuestro centro, el Colegio Montpellier, ya llevamos bastantes años buscando nuevas metodologías, proyectos. A lo mejor, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Bien, y para innovar y para poder fomentar el aprendizaje que sea adecuado para nuestros alumnos, ¿no? Además de esto, pues tratamos también de incentivar algunos valores como el de la creatividad, que unido con competencias como la curiosidad o el pensamiento crítico, creemos que son básicos junto con esa solidaridad de la que hablaba esta mañana la profesora Cortina, ¿no? Es importante el enseñar a nuestros alumnos en la compasión, y en ese compromiso es en lo que hemos intentado también fomentar nuestros proyectos. Entonces, fue hace unos 10 años cuando descubrimos que los proyectos eTwinning encajaban perfectamente en esta filosofía del aprendizaje. Nuestros alumnos, que ya estaban acostumbrados a trabajar colaborativamente, empezaron a trabajar con sus twins europeos en estos proyectos, y además utilizaban las herramientas digitales que ya utilizaban en el día a día en el aula en proyectos concretos de eTwinning. Si además de esto les ofrecimos una serie de retos para poder solucionar problemas importantes en nuestra sociedad, como pueden ser el cambio climático o las desigualdades sociales, pues lo que estábamos era motivando a que nuestros alumnos tuvieran esa actitud de acción, no solamente de informarse, sino también de actuar. Fue entonces cuando les ofrecimos la posibilidad de, por ejemplo, en un proyecto que se llamaba Imagine Action, Imagine Action era una combinación de imagina y toma acción en el problema concreto que vayas a observar.
En este caso, trabajaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU propició para el año 2030. Lo que hicimos fue llevar expertos de cada uno de estos objetivos al colegio y de tal forma que los alumnos de primera mano tuvieron información de dichos objetivos. Y no solo eso, sino que además tuvieron que tomar iniciativas concretas en su barrio, en su entorno, colaborando incluso con ONGs, logrando esto que estábamos hablando antes, ¿no? No solamente tener esa compasión, sino también un compromiso concreto. Pero para nosotros no solamente es importante el acompañarles en este proceso, sino también es algo esencial en eTwinning saber difundir lo que están haciendo, para que ellos también se sientan protagonistas y también, por otro lado, que la comunidad educativa del centro pues, conozca estas realidades, ¿no? Entonces, todos los productos que han ido elaborando, que han podido ser pues, audios, vídeos, videotutoriales, revistas, entrevistas, los hemos ido difundiendo a través de la web del colegio, de las redes sociales y también incluso a través de programas de radio. Pero una de las actividades más bonitas que ellos hacen es acompañar a alumnos más pequeños de otras aulas en los que les presentan todos estos proyectos y les muestran los resultados de los mismos. De esta forma, pues el trabajo que hacen en el aula tiene una trascendencia en el exterior. Muchas gracias, Juan Alberto. Y finalmente completa la mesa Jorge Tuñón, que es catedrático Jean Monnet de Comunicación Europea contra la desinformación pandémica, que es un tema que ya ha salido desde esta mañana, y es profesor de la Universidad Carlos III. Jorge, en concreto, ¿cómo se implican los alumnos a la hora de transmitir estos valores europeos que se hace, que es algo que va de suyo, la formación Jean Monnet? ¿Cómo se consigue que los alumnos desarrollen los valores europeos a través de la enseñanza universitaria? Bueno, muchísimas gracias a Alfonso por la invitación a estar aquí y a todos ustedes. Bueno, es una pregunta compleja porque en la educación superior los itinerarios generalmente están bastante marcados, con lo cual es difícil muchas veces poner la Unión Europea como eje de algunas de las materias o de las sustancias. En este caso, precisamente, estos proyectos Jean Monnet son muy interesantes porque nos permiten de alguna forma precisamente ofrecer este tipo de contenidos. Y además tengo que decir que para las universidades no siempre son suficientemente conocidas estas oportunidades que ofrece la Unión Europea, en tanto en cuanto, por ejemplo, en el departamento al que yo pertenezco, las dos cátedras y el módulo que hemos desarrollado son pioneros porque no habían existido hasta la fecha. Entonces, específicamente, ¿cómo conseguimos en ese contexto, que no es el mejor, digamos, involucrar a los alumnos? Nosotros hemos intentado desarrollar un conjunto de estrategias, un conjunto de herramientas. En primer lugar, los cursos ad hoc con reconocimiento de créditos. Necesitamos público cautivo en algunos casos, tenemos que reconocer créditos, pero digamos que para conseguir involucrarlos en estas ideas sobre los valores europeos era necesario de alguna manera como punto de partida, a través de formatos híbridos si queremos. Después creo que es interesante cómo hemos tratado de involucrarlos a través de la co-creación de recursos, sobre todo recursos audiovisuales, ya que estamos en la era audiovisual, a través y puestos a disposición en la web. Por ejemplo, les interesa mucho cuando les pedimos verifiquen noticias falsas o información tendenciosa y por lo tanto hagan un vídeo, por lo tanto lo vamos a colgar en la web de forma que ustedes hagan ese debunking, ese fact-checking, esa verificación de las informaciones falsas. Igualmente hemos hecho otra iniciativa que ha sido precisamente la producción de materiales académicos. Si tenemos algún caso paradigmático, por ejemplo este libro que lo hemos hecho en coautoría que se llama Comunicación Europea, aquí en Doy Like para hablar con Europa, lo hemos hecho en coautoría con una de nuestras alumnas del primer curso, del primer módulo Jean Monnet, Comunicación Europea precisamente. También hemos tratado de buscar que avancen precisamente en el conocimiento de la actualidad europea, desarrollando diversos tipos de conferencias con diferentes stakeholders referenciales, ya sean funcionarios europeos, ya sean periodistas, ya sean políticos, etcétera, para que ellos también entiendan un poco la realidad de la realidad europea, cómo afecta a sus propias vidas. E incluso hemos hecho los típicos viajes para que conozcan las instituciones europeas, viajes a Bruselas, donde tratábamos precisamente de que tomasen o adquiriesen ese espíritu europeo. Por ejemplo, si me preguntas algún éxito o pequeño éxito, pues por ejemplo hemos conseguido que uno de los estudiantes que se benefició de aquellos viajes ahora haya obtenido precisamente una beca FPU de formación de profesor universitario precisamente para ser profesora en estos temas, que consideramos que es un logro por lo menos. Y ya por último, hay que reseñar que es muy importante
que todo este tipo de medidas, todo este tipo de herramientas se fundamenten sobre todo en redes sociales, que digamos que es la manera en la que podemos entrar o penetrar más a esas nuevas generaciones de europeos, ¿no? Y yo creo que estas son, digamos, las 5 o 6 claves que hemos venido utilizando mayormente. Bueno, muchas gracias a los 4 y tras esta primera intervención, desgraciadamente voy a tener que pedir que la siguiente sea algo más breve para ajustarnos en la medida posible al tiempo y voy a hacer alguna pregunta concreta a cada uno de vosotros. Rebeca, ¿cuál crees que es el impacto del programa Erasmus Plus en una zona rural como en la que tú desarrollas tu trabajo y en educación primaria? Porque Erasmus popularmente es conocido como un programa para el sector de la educación superior, pero ya sabemos que afecta a todos los sectores y en concreto, ¿cómo crees que afecta a primaria y en una zona rural? Sí, pues la verdad es que el programa Erasmus Plus tiene un impacto enorme en cualquier centro educativo, pero si estamos hablando de zonas rurales, todavía mucho más, porque nosotros hablamos de centros en los que en nuestra escuela más pequeña hay solamente 12 alumnos, que van entre 3 y 12 años de edad, es decir, viven en pueblos muy pequeñitos, pueblos de 100, 200 habitantes, el más grande tiene 2.000 habitantes, son pueblos muy pequeños que muchas veces tienen un cierto sentimiento de aislamiento y para ellos les es muy difícil pensar que forman parte de una entidad tan enorme como es Europa. Entonces, sentirse ciudadanos europeos les cuesta mucho trabajo entenderlo. Gracias a este tipo de proyectos pues hemos visto y lo hemos constatado que se desarrollan los valores del respeto, los valores de la tolerancia, la importancia de la igualdad, del pensamiento crítico, importancia de la equidad, de la cooperación, del trabajo en equipo. Y es que lo hemos visto no solo en los niños, sino en los profesores, en las familias, incluso en toda la localidad, porque cada vez que organizamos una movilidad, cada vez que acogemos estudiantes o profesores, todo el pueblo se vuelca en atender, en compartir su cultura, su gastronomía, sus ideas. Entonces, al final es muy enriquecedor para toda la comunidad educativa. Y desde luego pues, hemos podido comprobar que es la mejor forma para desarrollar pues, el sentimiento de pertenencia a Europa en las zonas rurales. Muchas gracias, Rebeca. Y ese impacto que se nota, como bien has descrito, en una zona rural, en el caso de una zona más urbana, el desarrollo de estos valores europeos a través de un programa internacional en el que el propio programa solo funciona como una herramienta, ¿qué otras herramientas se pueden poner en práctica desde un centro educativo para ese fomento de los valores europeos que hace el programa Erasmus Plus, pero también otros programas que desarrolláis? Bueno, yo en primer lugar creo que el proyecto educativo tiene que ir encarado en ese sentido y tiene que estar muy bien trabado. Y ese proyecto educativo tiene que tener como clave el desarrollo de las competencias transversales, ¿no? Estas competencias soft, ¿no? Luego el liderazgo distribuido, ¿no? Luego el que sea compartido con todo el claustro y que sea compartido estos valores y de qué manera transmitirlos. Luego también la inclusión de metodologías activas creo que en este sentido es muy importante, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos o la personalización que he hablado antes o la relación con el entorno también es muy importante. Y luego, por supuesto, lo que he comentado antes del proyecto Erasmus, lo que nos ha acompañado es cómo hacer realidad estos proyectos y cómo compartirlos con otros países europeos, ¿no? El trabajo con familias es súper importante, porque claro, si no compartimos valores con las familias, la incidencia nuestra puede ser poca, ¿no? Y luego, sobre todo, formación y más formación. Muchas gracias, Óscar. Y continuamos contigo, Juan Alberto. El programa Erasmus Plus es simplemente una puesta en marcha de los valores europeos en el área europea de educación. Como prioridades tiene la digitalización, la sostenibilidad, la inclusión, la participación en la vida democrática. ¿Estos valores de qué manera se pueden concretar en las actividades que desarrolláis en vuestro centro? ¿En qué tipo de proyectos? ¿Cómo lo vais desarrollando? Yo es que parto de la base que eTwinning resume todos los principios y valores que sustentan la Unión Europea. A través de eTwinning, nuestros alumnos pues, pueden romper los muros de sus aulas y pueden salir de las mismas y compartir sinergias con otros compañeros. ¿Sí? Sí, se me escucha ahora mejor. Bien,
como decía, el hecho de que ellos puedan compartir sinergias y poder estar con otros amigos de otros países les ayudan muchísimo a la hora de tomar esas decisiones cuando tienen que negociar, tienen que escucharse, tienen que ceder y tienen que tomar decisiones que sea el beneficio de todo el grupo. A mí me parece que eso es básico para entender lo que es una democracia, ¿no? Los docentes les tutelamos y les acompañamos en todo el proceso garantizando esa libertad de expresión dentro de un contexto educativo. A esa tutela le añadimos la importancia de la protección de datos y el uso correcto de Internet. Nuestros alumnos, a la hora de trabajar un proyecto, tienen que crear unas etiquetas, tienen que saber cuáles son las normas de conducta que deben de motivar su interacción con sus compañeros. A mí eso me parece que es muy bueno para ellos, no solo para nuestros proyectos, sino para otros. Por otro lado, fomentamos también el cuidado del medio ambiente. Hemos creado varios proyectos centrados exclusivamente en el tema tan trascendental para Europa y para nuestro planeta. Otro asunto muy importante para eTwinning es el tema de la inclusión. Desde la gran diversidad del alumnado que tenemos en nuestras aulas, buscamos en que cada uno de nuestros alumnos se sienta importante, independientemente de su raza, de su origen social, creencia e incluso discapacidad. A lo largo de todos estos años hemos buscado fórmulas para que ellos se sientan a gusto dentro de estos proyectos. Este respeto por la diversidad también se plasma en impulsar en que nuestros alumnos tomen conciencia de la gran riqueza cultural y lingüística que hay en Europa, velando por la conservación y el patrimonio histórico y cultural europeo. Hace unos años llevamos a cabo un proyecto que se llamaba Heritage Stroll, un paseo por la historia, que se centraba en el patrimonio cultural de nuestros países. También en el primer proyecto que realicé, que se llamaba International Communicative Twins, ellos, que lo hicimos junto con un colegio irlandés, pudieron crear mapas interactivos conociéndose iconos de cada una de las ciudades de Madrid y Dublín, entre ellas. Y también nuestros alumnos les enseñaron con videotutoriales, enseñar cómo se bailaba el flamenco o cómo se jugaba un juego que es típico en España, que es el que investigando descubrimos que es típico solo de España, que es el pañuelo. Y los nuestros aprendieron a bailar la danza gaélica, que había que verlos cómo bailaban, y también el fútbol gaélico, ¿no? Siguiendo con esta diversidad de la que hablaba antes, también buscamos en nuestros proyectos transversalidad. Creo que es uno de los temas que se han hablado en varias ocasiones aquí, ¿no? Abarcando el mayor número de competencias clave. En el proyecto que llevamos a cabo el curso pasado, nuestros estudiantes tocaron temas de lo más diversos, apoyados por otros profesores de matemáticas, física, economía, historia y literatura. Y en el que acabamos de empezar, que está recién horneado, estamos haciéndolo ahora, van a trabajar desde las asignaturas también de educación física, química, historia, filosofía, religión y arte, apoyando cada uno de nuestros alumnos desde sus aulas con sus profesores correspondientes dentro de un mismo proyecto. De este modo damos una dimensión amplia del proyecto. Dentro del mismo también vamos a tocar los derechos humanos, que es importante y clave para entender los principios fundamentales de nuestra Unión Europea. Y ya sé que me estoy yendo de tiempo, pero me vas a permitir, porque era algo que estábamos hablando antes en el break, que algo que es fundamental. Estamos hablando de transmitir valores. Al final, los docentes somos espejo para los chicos. Esos mismos valores que intentamos fomentar entre ellos tienen que salir de nosotros cuando estamos con ellos en el aula. De nada sirve si le estoy transmitiendo una serie de valores que luego no se corresponden con una realidad que están viendo en un rostro concreto. Creo que eso es lo bonito de nuestra profesión y por eso seguimos trabajando. Muchas gracias, Juan Alberto, porque es una gran verdad y quería cerrar esta ronda de intervenciones con la materia concreta en la que se basa la cátedra Jean Monnet sobre la desinformación, si te parece, Jorge, y de qué manera se relaciona esa desinformación con los valores europeos, que son sobre los que versa esta conferencia. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nosotros lo que estamos intentando precisamente es contribuir a la promoción de los valores europeos de nuestro alumnado desde la perspectiva de la comunicación, no tanto, en primer lugar, con ese módulo sobre comunicación europea y después con esa cátedra sobre desinformación en Europa. Y nosotros lo que tratamos es de que adquieran una doble concienciación, ¿no? De una parte desde la perspectiva de la comunicación, acerca de la comunicación estratégica de la Unión Europea y de alguna manera que ellos entiendan
cómo la Unión Europea afecta a sus vidas y cómo mejora sus propias vidas, porque esto muchas veces ellos no tienen constancia. Yo siempre les digo, pero mirad la pizarra sobre la que estamos trabajando, las sillas en las que os sentáis, el edificio de mi universidad ha estado financiado con fondos europeos, eso ellos lo desconocen, ¿no? Y realmente, de alguna manera, hay que enseñarles y explicarles que muchas de las realidades cotidianas para sus vidas y que han mejorado mucho la situación de este país desde hace muchos años se debe precisamente a la participación europea. Y luego, desde la perspectiva de la desinformación, creo que es importante dentro del contexto, que yo no voy a repetir, que lo habéis hablado esta mañana y que tiene mucho que ver con estrategias híbridas de desinformación que buscan intereses económicos, pero sobre todo intereses políticos, de desequilibrar, por ejemplo, la propia Unión Europea. Yo siempre les digo que tienen que ser incrédulos, que tienen que dudar, que no pueden dar nada por sentado, que es básico que tengan y que construyamos sus mentes desde la doble perspectiva, de una parte del pensamiento crítico que tiene que ver, bien, esto que me están contando, esto que me llega en este grupo de WhatsApp, puede ser verdad o no puede ser verdad, hasta qué punto, qué relación tiene, qué interés puede venir detrás, y sobre todo con respecto a la alfabetización mediática, y somos docentes en nuestro caso de periodismo, comunicación, y es la necesidad de las fuentes. Esto que me estás contando, este dato que dice que la mitad de los españoles o de los europeos hacen tal, ¿de dónde viene? ¿Es fiable o no es fiable? ¿Es una garantía ese dato? ¿Viene de una institución pública, nacional o europea? ¿Es un eurobarómetro o dónde es? ¿No? Entonces, eso es básico para ellos, precisamente, conseguir instruirlos dentro de esta situación para que realmente consigan esa educación en pensamiento crítico y alfabetización mediática. Justo acaba nuestro tiempo de manera exacta. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Discussions. It's very interesting to see how European frameworks are put into practice in schools in different settings in Spain. Thank you. We have just 5 minutes in case you want to ask any questions to both the panel or Alfonso Gentil about the discussions or anything you would be interested. We just have time for 1 or 2 questions. I think everything was very clear in your presentations. It's just after lunch. Yeah. Okay, so if you don't have any more questions, you always have the opportunity during the breakout sessions or afterwards to talk to them because they're really interesting projects that they're doing. Thank you very much. And so, round of applause. Just have some time. Well, I can start by explaining what the next panel will be about. And after this interesting debate from a formal education approach, it is necessary to identify the contribution of non-formal and informal education from a lifelong perspective to common European values and democratic citizenship. It's something we've been talking about. It's not only important, the formal part of education, but also the non-formal and the informal part. This panel brings together representatives from organizations and networks related to the youth field, childhood, the adult education sector, and social action. They will discuss how to encourage participation in all areas and throughout life as a right and as a possibility for the effective exercise of citizenship rights. And now we have to wait a little bit. Okay. Okay, so we are ready now. Sorry for the interruption. These are things from the direct.
And so, as I was mentioning, now we are moving from formal education to non-formal and informal education and the contribution to common European values and citizenship. And we can also see this non-formal education because they have also changed their position. Now we have the moderator in the middle. And this panel will be moderated by Pablo Morente, who is the representative from the Youth Council of Spain. Thank you very much, Pablo. So the floor is yours. You have 30 minutes. Thank you. Thanks. Well, good afternoon. It's a pleasure for me to be here. And also because I came from the Spanish Youth Council, but also from the Scout movement. So I was involved for many, many years in non-formal education programs. So for me, this panel is very, very important. And I thank the Ministry of Education Spain to invite us to speak about non-formal education, which is super relevant right now. I know we don't have enough time, so I will turn to Spanish to ask some panelists. Sorry for the translators. I will start with Carles. Carles es el presidente de la Plataforma de Infancia y bueno, es una persona que a mí me hace especial ilusión empezar a preguntar porque llevamos juntos un largo recorrido dentro de la participación y la educación no formal. Para mí es un gran referente. Y la pregunta que te quería formular, Carles, es que ¿por qué consideras en tu ámbito de trabajo muy relacionado con la participación infantil que las metodologías de la educación no formal pueden jugar un papel relevante en la construcción de la ciudadanía democrática? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias también al Ministerio por la organización de la conferencia. Me ahorro dos agradecimientos porque tenemos poco tiempo. Y además me ahorro otra cuestión, que es hablar de participación estudiantil, porque la mesa anterior ya ha hablado de ello, y la de antes con Doris, Cristina y Alex también me ha alegrado mucho que hablarais de participación estudiantil. Por tanto, me ahorro esta parte y solo quería lanzar 3 mensajes claves. El primero, en la plataforma de infancia hay organizaciones que trabajan temas muy distintos, organizaciones que trabajan temas de violencia contra la infancia, asociaciones, organizaciones que trabajan temas de ocio y tiempo libre, escultismo, muchos tipos. Pero la realidad es que los niños y las niñas, donde pasan 6, 7, 8 horas, es en los centros educativos. Por tanto, el cambio hacia unas actitudes más participativas, más demócratas, tiene que venir de los centros educativos. Y solo 3 ideas en este sentido. Primera idea, Europa es un continente en el que seguimos teniendo niños y niñas pobres. Y esto es una realidad. En Europa tenemos aproximadamente 20 millones de niños pobres en situación de riesgo o exclusión social. Casi uno de cada 4 niños están en situación de pobreza o exclusión social. Y esto evidentemente es un condicionante previo a que los niños y niñas pueden participar en espacios seguros. Esto es un elemento que nos provoca que muchos niños y niñas se queden atrás. Las instituciones europeas han provisto un instrumento para esto, que es la Garantía Infantil Europea. Y yo creo que el primer mensaje que quería lanzar aquí es para evitar que nadie se quede atrás, para evitar que la pobreza no sea un elemento que provoque que niños y niñas no puedan participar en libertad de estos espacios de participación, de formación democrática. Tenemos que conseguir que la Garantía Infantil Europea llegue a aquellos niños y niñas más vulnerables. Las consejerías de educación, los departamentos federales de educación, las direcciones generales, tienen que pedir también internamente que tengan una partida de garantía infantil para que nadie se quede fuera del proceso de formación y especialmente aquellos niños y niñas más vulnerables, colectivos con discapacidad, niños y niñas gitanos, niños y niñas en una situación de extrema pobreza o carencia material severa. Estos colectivos no se nos pueden quedar fuera del proceso educativo. Y yo siempre digo, si el Erasmus fue el programa que nos permitió a muchos conocer Europa en nuestra etapa universitaria, la garantía infantil tiene que ser el programa que consiga que dejamos de tener niños y niñas pobres en Europa que se queden fuera del proceso educativo. Segundo mensaje, si queremos una educación integral, una educación humanista, una educación que forme para todas las facetas de la vida, tenemos que ser muy valientes en la introducción
de aspectos democráticos y participativos en los currículums educativos. Muchos países, muchos estados estáis trabajando en esto. En España la ley educativa ha dado un gran paso en incluir aspectos participativos, la Convención de Derechos del Niño, asociaciones de estudiantes, pero tenemos que ser aún más valientes. Si queremos avanzar de forma valiente en la consecución de una Europa de ciudadanos libres e iguales, desde las primeras etapas de la vida, desde los primeros procesos de socialización, tenemos que incluir temas de participación democrática en el currículum educativo de las primeras etapas de formación. Y tercer asunto, tenemos que eliminar las barreras legislativas para que los niños y niñas participen. Posiblemente nunca lo hayamos pensado, pero en muchos países de nuestro entorno, en muchos países de la Unión Europea, los niños y niñas, por ser menores de edad, no pueden crear una asociación. Es decir, que si unos niños o niñas quieren crear una asociación, el registro correspondiente les dice no la podéis crear. Es evidente que no podemos limitar el derecho a asociación por cuestión de edad. Podemos establecer condiciones, podemos regular, pero no podemos decirle a los niños y niñas que les estamos pidiendo que formen parte de una sociedad activa, que se involucren, de una sociedad democrática, de una sociedad con valores, que no pueden crear una asociación o que no pueden formar parte de una asociación. Y por último, tenemos que fomentar la participación de la comunidad educativa. Aquí tenemos una muy buena representación o un muy buen ejemplo con el Consejo Escolar del Estado, que tenemos muchos representantes que hacen un trabajo estupendo, pero tenemos que fomentar y tenemos que habilitar espacios para que la comunidad educativa en su conjunto participe de todo el proceso. Por tanto, 3 ideas fundamentales para terminar. Primero, la garantía infantil europea tiene que ser el nuevo paradigma para que no haya niños y niñas en situación de especial pobreza que no puedan acceder al sistema educativo, comedor escolar, educación 0-3. Segundo, los currículums educativos deben incluir cuestiones de participación, de educación democrática, de valores europeos. Y tercera cosa, hay que eliminar las barreras, las trabas legales para que los niños y niñas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones, en su derecho a la asociación, que también está relacionado con el derecho a la educación. Gracias, Carles. Muy bien. Okay, thank you, Carles. Raresh, next question is for you. Raresh came from the European Youth Forum. Also, it's a pleasure to me to have a colleague here because the Spanish Youth Council is also part of the European Youth Forum, so yes, it's a pleasure. And my question is, what the role of the youth organization play in developing skill and competencies for democratic citizenship? Yes. Can you hear me properly? Okay, amazing. I have so many wires here for the translation. I feel like I'm the Terminator. I feel like a cyborg. Yeah, thank you for the introduction, Pablo. So for those of you who don't know, a very brief introduction. The European Youth Forum is the largest platform of youth organizations in the world. So we reunite more than 100 youth organizations, both national youth councils, such as the Spanish Youth Councils, the Youth Council, and international non-governmental youth organizations. So we are a platform of youth organizations from all over Europe, and we represent young people at a European level. For us, at the Youth Forum, it comes almost axiomatically, so it's self-evident that education represents a building block, so a basic building block of any future development or advancement in society of any kind. So whether we're talking about economic advancement, social advancement in society, we do not see this going forward without quality and inclusive education. For us, therefore, the purpose of education, so if we're talking in policy terms, that the final output of education should be creating citizens who are equipped to be active in society and to be active global and European citizens. And for that, at the European Youth Forum, we've developed 4 core skills that we believe all young people, all students who are leaving school and who are graduating and entering the workforce and entering society should have. And those are political literacy, because we believe that in order for any citizen to be able to engage in democratic processes, in order to be able to participate in society, they need to understand how political systems work, how democratic systems work. Critical thinking, of course,
to be able to exercise all of your rights as a citizen, to be able to meaningfully participate in society, you need to be able to think for yourself, to make your own choices, and so on. And then the last two ones are media literacy, and we've talked so much about it today, and we're very happy to see that, because indeed, with the rise, with democratic backsliding and the rise of disinformation, misinformation, and populism, it is ever so more important for young people to be equipped with the tools they need to discern what is true, what is not, what is biased, and what is not. And the last one is democratic attitudes and values, which is kind of all-encompassing of all of these skills. So, I mean, what we've done by defining these 4 skills is we've just added to the hundreds and hundreds of frameworks and competencies and ideal skills that young people should have. But the difference for us, and for our members especially, is that we actively work towards building these skills. So, to answer your question directly, Pablo, as to what youth organizations are doing to further these skills and to help young people develop these skills and competencies, in short, it is a term called youth work. So it's all-encompassing. It's a very general term which has many different definitions. But the most commonly agreed definition of youth work is that it is an engagement of young people and adolescents done on a continuous basis in a structural manner, meant to help young people develop and become active citizens. And how does this happen? It happens through non-formal education. It happens through projects, through community building. And I'm sure that all of you here from ministries, regardless, actually, it would be an interesting exercise. How many of you in your ministries or in your whatever policy-making position you might be interact or engage with youth organizations? So students' councils, youth councils, any kind of associative organization of young people. If you could put your hand up. It's a safe space, no need to Okay. So it's interesting to see that youth organizations have a space in your policy-making processes, but we can obviously do better. And so I'm sure that even if you don't work with them directly, you've heard of them, again, students' councils at the local or national level, or youth organizations at local or national levels. So under one umbrella, we call this organized youth. And so these organized youth organizations, they create different activities, different projects. What comes to mind right now is, for example, students' council at the school level. So for students, when they first vote for the representatives at a school level, it is the first for most of them and the most direct form of democracy that they encounter. So what youth organizations do is they walk the talk. They actually do the activities and the projects meant to achieve these skills for democratic citizenship that we all want at all levels. And to sum this up, what you can do is to support them. We're talking about financial support, we're talking about having spaces for youth organizations and for child-led organizations to participate in decision-making processes. So having a seat at the table for them and ensuring that when they do participate, their participation is meaningful. It's not a competition, right? So it's not that youth organizations or school student organizations or any other kind of child-led or youth-led organizations are coming to take the teachers' places or are trying to replace formal education. They work together. But while they do work together, it is not the only function of non-formal education to fill in the gaps of formal education. That is not the purpose of non-formal education. It can lead to building skills, and it's extremely important, and it doesn't only patch up the lacks or maybe the deficiencies. Support youth organizations financially by creating spaces for them. And the very last point, we talk about non-formal education right now, but it means, unfortunately, in most cases, nothing if it is not recognized and validated. So recognize and validate the outcomes of non-formal education activities. And now I'm going to pass the floor because I've spoken too much. Thank you for your attention. Thank you, Robert. Thank you. Bueno, la siguiente panelista también tiene una trayectoria
incalculable. Es Ana Delfort, que viene de la Asociación Europea en representación de la EAEA, de la European Association for Education of Adults, y también es vicepresidenta de ACEFIR, que es la Asociación Catalana para la Educación y el Desarrollo y el Aprendizaje. Ana, quería preguntarte sobre cómo la educación no formal e informal ha hecho, ¿no? o contribuye a desarrollar competencias básicas que ayudan a la ciudadanía activa y sobre todo dentro del marco en el que tú te mueves, que es el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas adultas. Bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Tenemos el micro. Cojo el micrófono. ¿Se me oye? Sí, perfecto, gracias. Pues muchísimas gracias al Ministerio por organizar esta conferencia que ha sido interesantísima en todas sus actividades. Los paneles, hemos tenido una charla inicial interesantísima y yo creo que a todos nos resonaba muchísimo todo lo que se ha ido comentando, ¿no? Bueno, en primer lugar, hablando de competencias básicas, deberíamos plantearnos ¿qué son las competencias básicas hoy en día? Tradicionalmente se ha tenido en cuenta pues, las habilidades de poder leer, poder escribir, hacer operaciones matemáticas, pero sabemos que hoy en día tenemos unos retos que nos demandan más competencias, ¿no? ¿Y qué competencias? Si nos vamos al terreno de los adultos, vemos que día a día estamos desarrollando habilidades para poder entender el mundo y a su vez podernos comunicarnos, ¿no? Tenemos retos sociales como son el cambio climático, la digitalización, la polarización política, radicalización, la gran cantidad de información que recibimos y cómo interpretamos. Es decir, esas competencias básicas que antes tradicionalmente se concretaban en pues procesos muy instrumentales, vemos que hoy en día no son suficientes y que debemos desarrollar estas otras competencias para la vida, ¿no? Para nuestro día a día. ¿Cómo puede contribuir la educación y los aprendizajes informales al desarrollo de estas competencias? Los espacios de aprendizaje informales son aquellos espacios que pueden detectar directamente las necesidades reales y los intereses reales de los aprendices, especialmente cuando nos vamos al terreno de la educación de adultos. Los adultos tenemos unos horarios, unas planificaciones muy flexibles, a diferencia de los niños o los estudiantes que están en educación secundaria, todavía en el instituto. Los adultos tenemos muchas responsabilidades y necesitamos de esta flexibilidad para que podamos ir desarrollando las habilidades necesarias del día a día. Estos espacios, a su vez, como ha dicho, me ha gustado mucho Rares, que decía que no deben usarse para tapar esas deficiencias que puede ofrecer la formación formal, sino que, aparte de detectar y tener contacto directo con estos aprendices, hay un traspase de la formación informal a la formal. Ha habido casos, yo soy profesora, he sido profesora en educación formal y a su vez he participado en programas de educación informal, por lo tanto tengo estos dos puntos de vista. Y yo me he encontrado mujeres, por dar un ejemplo, que a raíz de haber participado en formaciones informales se han atrevido a después ir a la formación formal y a sacarse sus títulos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy empoderador de cara a la ciudadanía. Y finalmente, ¿cómo puede contribuir a la ciudadanía activa? Justamente, si tenemos comunidades de aprendizaje, las personas se sienten parte de una comunidad, se vuelven también más responsables acerca de esa comunidad y con este sentido de pertenencia a ese grupo. Y a su vez, cuando se vuelven responsables, se vuelven más críticos y más activos. Pero no solo eso, necesitamos metodologías activas que pregunten a los aprendices qué es lo que necesitan, cómo vamos a conseguir esos objetivos que nos marcamos
y utilizar metodologías como problem-based learning, ¿no? Aprendizaje basado en problemas o otras que hay. No me quiero extender para que todo el mundo pueda hablar. Es esto. Gracias. No. Y ya por último, Pilar Villarino, que viene como representante de CERMI, directora ejecutiva del Comité Español para la Representación de Personas con Discapacidad. Y bueno, para ajustarnos al máximo al tiempo, Pilar, quería hacerte directamente la pregunta. Quería preguntarte cuál es el rol de CERMI, ¿no?, en relación a la promoción de la educación no formal y la educación informal en personas con discapacidad en el campo de los valores europeos y de la ciudadanía europea. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a las compañeras y compañeros del panel y muchas gracias al Gobierno de España por organizar esta conferencia y por invitar al CERMI. Yo voy a compartir también muy rápidamente varias ideas. Antes que nada, decir que desde el CERMI suscribimos todo lo que han comentado ya las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Vais a permitirme que lo lea para evitar irme del tiempo porque estamos más ajustados. El CERMI es una plataforma de incidencia política que representa y defiende los derechos de las personas con discapacidad en España, pero que tiene un papel muy importante también en el ámbito europeo. Y respondiendo ya directamente, Pablo, a la pregunta que me haces, la labor de incidencia política del CERMI en ese ámbito europeo se dirige fundamentalmente a impulsar la cultura de los derechos. Y aquí enlazo con los principios de la Unión Europea, que es un poco el centro de toda esta conferencia de hoy. Pensar en Unión Europea significa pensar en inclusión, en tolerancia, en justicia, en solidaridad y en no discriminación. Europa es una comunidad que se crea en torno a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales. Y basándonos en estas ideas clave, que seguramente habrán salido ya a lo largo de estas horas previas, entendemos que Europa debe considerar a las personas en toda su diversidad como centro en torno al que pivota todo lo demás. Esto es una de las ideas claves por las que se mueve el CERMI. En este sentido, y para resumir esta primera idea, la Unión Europea debe tener como objetivos promover el bienestar de las personas que son ciudadanas de la Unión y por ello combatir la exclusión social y la discriminación. La segunda idea, que también ha salido ahora en este panel, es que desde el CERMI reivindicamos una Europa que sea un espacio global de participación y de empoderamiento de todas las personas con discapacidad. Esto significa atender y respetar las necesidades individuales de cada una de ellas. En la Unión Europea, que entendemos que debe ser, todas las personas deben poder alzar su voz, todas deben ser visibles y todas deben tener garantizado su derecho a participar en igualdad de condiciones. Esto aplica perfectamente a esos espacios de educación no formal e informal sobre los que estamos hablando. La siguiente idea importante es que el grado de exclusión al que se enfrentan muchos grupos sociales, han salido aquí en este panel, aumenta de forma exponencial cuando hay intersección entre discapacidad y otros factores de discriminación. Y aquí quiero destacar sobre todo el factor de sexo y el de edad. También afecta a estos espacios de educación no formal e informal. Por tanto, desde el CERMI pedimos que hay que promover necesariamente la participación activa de las personas con discapacidad y garantizar su derecho a ser escuchadas y a expresar su propia voluntad y opinión. En este sentido, y ligado a esta idea de factores de intersección, creemos que Europa debe considerar de forma especial las situaciones de mayor riesgo de exclusión y especialmente las de infancia y adolescencia con discapacidad y sobre todo las de las niñas y las adolescentes y también la situación de las personas con discapacidad mayores y de nuevo especialmente las mujeres. En el último minuto señalo que necesitamos o reivindicamos un modelo de educación inclusiva y de calidad en todas las etapas educativas más allá de las obligatorias. Creemos que hay que promover entornos educativos y formativos adecuados a las necesidades individuales
y hay que minimizar las situaciones de abandono que desgraciadamente se dan muchísimo entre las personas con discapacidad, sobre todo en adolescencia. Y finalmente tengo que hablar de la necesidad de impulsar la lucha contra el discurso de odio, y creo que en este entorno hay que hablar también de ello. Hay que reducir las elevadas cifras de acoso escolar y violencia que sufre el alumnado con discapacidad, que sigue siendo una vez más mucho más virulento contra las niñas y las adolescentes con discapacidad. Tenía alguna idea más, pero para ajustarme al tiempo ya lo dejo aquí. Muchas gracias. Vale, como nos queda muy poco tiempo, voy a hacer una pregunta que espero que me contestéis como en un titular. En esta ley educativa, en la última ley educativa, la LOMLOE, por primera vez se reconoce la educación no formal. Quizá pase desapercibida en algún artículo perdido de la ley, pero para las entidades que trabajamos en ello ha sido un hito histórico. En un hipotético mundo paralelo en el que la educación no formal ocupase el currículum de las carreras de magisterio, de pedagogía, donde desde la educación infantil niños y niñas ya estuvieran integrados dentro de pedagogías de la educación no formal y participando activamente en asociaciones, ¿qué tipo de sociedad tendríamos? No sé si quieres empezar tú, Ana. Perdón. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos si se diera ese contexto? En el que se reconociera la educación no formal y niños y niñas desde la infancia estuvieran participando activamente en ella. Bueno, yo creo que efectivamente estamos pidiendo que vayamos en la educación para la democracia, estamos pidiendo justamente metodologías más activas para que todos estos niños y niñas puedan participar. Yo debo reclamar también qué es lo que pasa con los adultos, porque los niños, una cosa es lo que pasa dentro de la escuela, pero también hay estudios que dicen que es muy importante, sobre todo, no solo lo que pasa dentro de la escuela, sino cuando salen de esa escuela, ¿no? ¿Quién les acompaña? Son todos adultos. Entonces, es importante que los adultos, para ser coherentes, también vayamos acompañando esta transición. Tendríamos una sociedad mucho más democrática, por supuesto. Genial. Raresh, did you catch the question? Yeah, I'm a bit behind with that. Okay. But if I understand correctly, like a boilerplate for an ideal world in which informal and non-formal education are the main educational. Yes. Well, I think if we were to say it very shortly, it would be empowered, safe, happy, and children, and that would be the fourth word, who have agencies, so who can make their own decisions, who understand the world around them, and who are not afraid to take on challenges and to see learning and see civic engagement as a lifelong learning approach or endeavor, rather than just focused in a very formal, in a box school setting. Great, thank you. Pilar, ¿alguna idea? Yo creo que sería una sociedad muy interesante siempre y cuando no haya ningún grupo que se quede atrás y siempre que se garantice la participación activa y real de toda la ciudadanía en su diversidad, desde la infancia, pero de todas y de todos, que es el gran problema que hay ahora en educación formal, no informal y en todos los ámbitos. Genial. ¿Y Carles? Y yo que pido disculpas a los intérpretes por adelantado, por si hablo muy rápido, también por la intervención anterior. Yo creo que sería una sociedad que entendería la educación con un concepto mucho más amplio, un concepto de la educación que incluyera también algunas cuestiones que estamos tratando desde la educación no formal o de las organizaciones del tercer sector, ONGs. Muchos de los problemas que estamos viendo en niños y niñas, como problemas de salud mental o ciertas conciencias con el medio ambiente, estarían plenamente cubiertas por el sistema educativo. Y yo creo que de verdad estamos caminando hacia allí. Yo soy muy optimista en este sentido y creo que la educación formal de cada vez es más permeable a ciertas necesidades de los niños y de las niñas en relación a salud mental, en relación al medio ambiente, en relación a una formación integral de la persona, y tanto los currículums como las normas como los propios docentes cada vez lo están incorporando más. Yo en ese sentido soy muy optimista.
Genial, pues bueno, no hay mucho más tiempo, esperamos haber integrado un poco la educación no formal, que es muy relevante para todas las personas que están en este panel, que creemos que va a ser el futuro de la educación y tiene que acompañar la educación no formal. Nos hemos quedado sin tiempo, yo no sé si se pueden hacer preguntas o cortamos ya. Bueno, desafortunadamente tenemos que continuar con el programa. Claro. I'm very sorry to say there won't be any time for questions. Okay. But